Hola, soy Cintia, suscríbete a nuestro canal. Mira con atención esta imagen. ¿Es una señora practicando alguna posición de ballet? El hecho de que lleve un jersey en lugar de un clásico maillot nos hace pensar que no. ¿Se protege de la lluvia? Podría ser, pero 2 manos nos parece poca superficie para esquiar las gotas sobre la cabeza. Además, en España hay toda una generación especializada en colocar bolsas de plástico sobre su cabeza cuando la lluvia acecha. Si me das un rato, seguro que se me ocurren más interpretaciones posibles para este emoji, pero me parece más práctico recopilar los errores más comunes a la hora de interpretar estos simbolitos. Quizás descubras que verdades que creías inamovibles son en realidad falsas interpretaciones. ¡Comenzamos! A la hora de sonreír, no es lo mismo elevar ligeramente la comisura de los labios formando una mueca que dedicar a nuestro interlocutor, que una sonrisa de oreja a oreja, de esas que no se olvidan. Pues de esas sonrisas a precisamente este emoji. Bueno, al menos es lo que pensábamos. Lo usamos como una sonrisa forzada cuando decimos algo que quizás parece un tanto exagerado. En ocasiones impregna nuestros mensajes de un tono burlón, cuando hablamos de algo que es bastante fuerte. De este modo, intentamos siempre buscar la complicidad de quien lo lee. O eso creemos, porque en realidad el icono se creó como uno de los máximos exponentes de la sonrisa. Es decir, de la risa en todo su esplendor. Llegaría a ser como las carcajadas, pero sin las lagrimitas de por medio. Así que primer gol que nos han colado por no leer las instrucciones de los emoticonos. Segundo intento. Esos mofletes a todo color no pueden estar equivocados. Parece que la timidez ha entrado en escena. Vemos como el emoji lo intenta ocultar porque nos lanza un besito. Sin duda es uno de esos símbolos que usamos cuando no mandamos un beso directamente, por el motivo que sea. Ya puedes ir suprimiendo ese beso de tu memoria porque lo que realmente está haciendo la bola amarilla es silbar. Puede que esté haciendo un gran esfuerzo con el silbido y que eso haya hecho brotar el color de sus mejillas. Así que ni emoji tímido ni beso que valga. La próxima vez que quieras que alguien silbe, ya sabes qué emoticono elegir. Las manos que rezan. Nos encanta incluirlas en cualquier conversación que incluye pedir un favor, o para mostrar un agradecimiento por algo halagador que nos han dicho, o un regalo que hemos recibido, pero también como sinónimo de ojalá, para reflejar las ganas que tenemos de que algo pase o de que lleguen cosas buenas a la vida de alguien. Para otras personas vendría a ser como un choca esos 5. Ni unas ni otras tienen razón, porque se trata de una representación gráfica del gesto que usan los asiáticos para saludar, juntando las palmas de las manos por delante del pecho, también para dar las gracias cuando alguien nos ofrece un presente. De nuevo tienes que mirar la imagen con atención. Si ves una lágrima, usarás el emoji para acompañar los estados de tristeza y desconsuelo. En plena época de alergia, sería fácil ver a un pobre emoticono que no puede contener el picor de nariz ni el goteo nasal. En realidad simboliza el cansancio extremo, cuando estás exhausto, tan agotado que no puedes ni cerrar la boca, y se te cae la baba. Después de leer esta interpretación, hasta tiene sentido, aunque no conozco a nadie que se le escape la baba por agotamiento. El siguiente también lleva lágrima incorporada. Fijándonos bien, hay mucha diferencia entre esa gota azul que va de arriba hacia abajo y la que veíamos en la carita anterior. ¿Para qué usas este emoji? Es ideal para decepciones, miedo al fracaso, angustia, o lo que era hasta que empiezas a indagar en su significado, el de verdad. La gota que aparece junto a la cara es sudor frío, lo que convierte al emoticono en más apropiado para representar el miedo o el estrés. Este es el icono al que recurro cada vez que me enfado o estoy harta de algo o de alguien.
También uso un diablo rojo que representa perfectamente un estado de ira extremo, mucho más impactante que este. Pero lo cierto es que tampoco vamos por el buen camino, porque su significado original es de triunfo. Aunque parezca mentira, quería expresar el orgullo de haber conseguido algo merecido y poder respirar de una manera tranquila. Por más que lo miro, no acabo de ver este significado, más bien me recuerda al toro a punto de embestir. Este es un buen momento para volver al icono con el que comenzábamos. Aunque su rostro no expresa ni miedo ni enfado, esta mujer cuenta con una gran sonrisa. Siempre hemos pensado que quizás estaría rascando la cabeza o celebrando algo y de ahí sus brazos en alto. Malo no podría ser, porque como decimos, su expresión así lo demuestra. Lo cierto es que esta señora está intentando hacer una letra O con sus manos, porque parece que en Japón se puede interpretar como un OK. Así que a partir de ahora ya no necesitas contestar con un vale. Podrás añadir este emoji y la conversación estará solucionada. Esperamos que también te entiendan. Ahora los problemas llegan a pares. Han cambiado y lo sabemos bien. De entre todos los emojis, el de las bailarinas ha dado un gran cambio. Cierto es que cada actualización de la aplicación ya nos va dando mejoras en lo mismo e introduciendo nuevos también. Por lo que este es otro de los más usados porque simplemente nos dejaba muy buen rollo. Parecía que las dos amigas estaban viviendo una fiesta, pero cuando fueron creadas lo hicieron como dos conejitas Playboy. Así que celebración era, pero cierto es que de otra manera de la que podíamos imaginar. Es uno de los emojis favoritos, porque sin duda, con la lengua de medio lado, nos viene a la cabeza un acto de travesura cuando hemos dicho algo pero no le damos la importancia necesaria y lo tomamos como una broma, aunque en ocasiones no sea del todo así. Entre la travesura y la inocencia podríamos situarlo. Pues no, ni una cosa ni tampoco la otra. Parece que en su inicio este emoji se usaba para decir que una comida nos ha encantado. Sí, es una expresión del goloso que acaba de disfrutar de un verdadero manjar. ¿Es una estrella fugaz? Pues va a ser que no. Lo cierto es que la estrella quizás no sea de los más usados, pero siempre que la vemos nos acordamos de ese deseo que se puede pedir para ser concedido. Aunque en su origen también se le dio otro de los significados que conocemos y gracias a los dibujos animados. Era de esos emojis que sirven para decir que una persona está totalmente mareada. Si lo piensas bien, cuando en una serie infantil se llevan un golpe, aparece algo similar dando vueltas por toda la cabeza.